Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 10. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estábamos hablando entonces acerca de la apostasía, estos mismos textos, y dice la palabra del Señor, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién detiene entonces? Porque dice hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, para que aparezca entonces el inicuo, utilizando la misma expresión de esta palabra acá, el anticristo en otras palabras, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, en masculino, el cuerpo de Cristo, hasta que el cuerpo de Cristo sea quitado de en medio. Una vez que el cuerpo de Cristo sea quitado de la tierra, entonces se manifestará aquel inicuo. Yo sé que hay un montón de interpretaciones que dicen que la iglesia sufrirá el rigor de la gran tribulación, pero allá ellos. Nosotros creemos que Dios nos va a arrebatar. Y los que no creen en el arrebatamiento, bueno, esa es su fe. Ellos van a sufrir la gran tribulación, pero nosotros vamos a ser arrebatados. Por eso dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, hasta que el cuerpo de Cristo, es decir, nosotros seamos quitados de en medio, entonces se manifestará la gran tribulación y se manifestará el hombre de pecado, que es el anticristo. Y en esta oportunidad quiero hablar algo del hombre de pecado, el hijo de perdición. Tiene varios nombres. Se le llama el rey de rostro altivo, la bestia que nace del mar, en fin. Pero quisiera como introducción decir que la ambición de Satanás, que Jehová lo reprenda, era ser exaltado como Dios. Isaías capítulo 14, verso 13 al 16. Decía Satanás: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esa era la pretensión de Satanás. Quería hacerse un trono en una parte del tercer cielo. Sobre las alturas, continuaba diciendo Isaías 14, versos 13 y siguientes, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quería ser semejante al Altísimo. Entonces Satanás intenta no solo ocupar el lugar de Dios en la adoración y en la obediencia, sino también intentará establecer un reino mundial. Esto yo hablo a futuro porque aún no acontece. Nosotros ahora estamos viviendo principios de dolores, según la expresión de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que usted ve a nuestro alrededor, eso se llama principio de dolores. Aún no comienza la gran tribulación. Entonces Satanás intentará establecer un reino mundial, siempre intentando competir. Ese es el drama de Satanás. Siempre intenta competir con nuestro Señor Jesucristo en todo. De manera que, al igual como el Señor Jesús establecerá un reino que no será jamás destruido, así también Satanás intentará establecer un reino mundial, un reino aquí en esta tierra. De esta forma, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Satanás logrará su propósito, porque será permitido de parte de Dios, obviamente. Logrará entonces su propósito de tener un gobierno mundial y producirá entonces una adoración casi universal de sí mismo. Será permitido de parte de Dios. Este será el gobierno del anticristo, la plenitud del misterio de la iniquidad. Esa es la plenitud, la manifestación del misterio de la iniquidad. Este último será un gobierno mundial de los hombres,
antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice que el número de la bestia es el número de hombre, 666. Muchos estudiosos de las Escrituras le dan distintas interpretaciones al 666, pero no es nada más que eso, es número perfecto de hombre, la plenitud de la humanidad, de la edad del hombre sin Dios. Entonces este último gobierno mundial de los hombres, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, será el intento final de Satanás de suplantar al Señor Jesús, porque ese es el drama, compite, suplanta. Recordemos que él es un engañador. Entonces, ¿qué es lo que hará Satanás? Hará que le rindan culto de adoración. Será la plenitud del misterio de la iniquidad y el culto de adoración a Satanás. Daniel 7, verso 23 dice que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Eso es Daniel 7, verso 23. Entonces, esto va a venir a cumplir la ambición de Satanás de tener un reino mundial, al igual que el reino mundial de nuestro Señor Jesucristo, un reino universal. En el siglo XX hubo 2 intentos por lo menos de Alemania, por conquistar el mundo, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién será entonces este gobernante mundial? Ahí hay una pregunta que en este momento planteo, que lanzo. ¿Quién va a ser entonces este gobernante mundial? Daniel 7, verso 8 le llama el cuerno pequeño. Es un hombre que vendrá a adquirir el control, y será permitido de parte de Dios, vendrá a adquirir el control, digo, primeramente de 3 y luego de la totalidad de 10 países, que formarán el núcleo resurgido, se dice, del Imperio Romano. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo había un imperio que regía gran parte del mundo, por lo menos del mundo civilizado de aquellos tiempos. Entonces este era el Imperio Romano, y la palabra de Dios indica, no nos vamos a adentrar en eso, que durante los días de la gran tribulación resurgirá este Imperio Romano, el antiguo Imperio Romano, y de ahí entonces nacerá un hombre, surgirá un hombre, un líder que será el anticristo. Muchos dicen que es judío. Yo creo que no resiste ningún análisis serio decir que el anticristo es judío, porque el anticristo nacerá de las naciones. Dice que surge del mar, y el mar es símbolo de multitudes de pueblos, naciones, lenguas. Él es un príncipe que ha de venir. ¿A dónde vendrá? El texto de Daniel 9:27 se refiere a Israel, a Jerusalén. Daniel 9, verso 26 y verso 27 se refieren como el anticristo, el príncipe de un reino, o un hombre que ha de venir desde afuera. Por lo tanto, no es judío. Eso es. Entonces, este hombre se le identifica como formando parte del pueblo que destruirá Jerusalén. Dice Daniel 9:26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Estoy leyendo de la palabra del Señor. Entonces, este príncipe que ha de venir, este es el anticristo. ¿Y dónde vendrá? Vendrá a destruir Jerusalén. Por lo tanto, entonces viene de afuera. Por lo tanto, no es judío. Los eruditos de las Escrituras creen que el Imperio Romano entonces resurgirá en forma de 10 naciones, que finalmente llegará a ser un gobierno mundial. Así como los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, entonces este cuerno pequeño o anticristo es identificado como un gobernante entonces romano, en el sentido de que nacerá del resurgido Imperio Romano. Yo no estoy diciendo que sea de nacionalidad romana, sino del resurgido Imperio Romano, de cualquiera de las naciones entonces que conformaban el territorio del antiguo Imperio Romano de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pero más allá de la nacionalidad,
El anticristo es un hombre que se engrandecerá a tal punto de él sentirse como sobre Dios, tratando de tomar la posición de Dios. Dice Daniel 11, verso 36 y siguientes, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá, ensorbecerá. No puedo pronunciar esta palabra. De ensorbecer. Bueno, léala usted la palabra del Señor. Daniel 11, verso 36 y siguiente. Dice, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Mire, dice la palabra del Señor, y contra el Dios de los dioses, miren, todavía no puedo pronunciar. Contra el Dios de los dioses. O sea, no es que esté con Dios, sino que está contra Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Será un hombre que tendrá un discurso convincente, una ideología que negará la existencia de Dios, que minimizará a Dios, que traerá a colación muchos sucesos en los cuales se culpa a la fe en Dios como causante de muchos males en la humanidad. Entonces la gente va a decir, tiene toda la razón este hombre. Por eso que dice que contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El verso 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso. Se está refiriendo al anticristo, acuérdese. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Este texto, verso 37, está dentro de este contexto de engrandecimiento de este hombre, de creerse superior a Dios, o por lo menos creerse como Dios. Entonces, acá cuando dice del Dios, Elohim, del Dios de sus padres, no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Yahvé es el Dios de Israel, pero aquí es Elohim, el nombre común para Dios. Entonces es más seguro que el anticristo sea un gentil en cuanto a que menosprecia el amor de las mujeres. Entonces se ha interpretado de distintas maneras, pero esta parte de las escrituras dice en relación a que menosprecia la esperanza de las mujeres de ser madre del Mesías. Por eso que está en este contexto de engrandecimiento. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Menospreciará la fe de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Es decir, entonces, el anticristo no solo menospreciará todos los dioses paganos de sus padres, sino también la esperanza bíblica del Mesías. Eso es, del Mesías Jesucristo. Recordemos que es contra nuestro Señor Jesucristo. Este es el rey de rostro altivo, y es un hombre de carne y hueso, pero es el hijo de Satanás. En lugar de adorar al Dios verdadero y reconocer al Mesías, entonces honrará al Dios de las fortalezas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. A la personificación del poder de la guerra. Dice Daniel 11, verso 38, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Mire lo que dice la palabra del Señor, que el anticristo entonces invertirá cuantiosas riquezas en el poderío militar, no escatimará en gastar grandes fortunas, perteneciente obviamente a los estados, pero ¿en qué? En el Dios de la fortaleza, en material bélico. Gastará su propia riqueza en material bélico. Dice, más honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, dice Daniel 11, verso 38. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas,
y con cosas de gran precio. Que Dios nos libre de esa época. Nosotros no vamos a estar en la época del anticristo. ¿Cuántos lo creen así? Nosotros vamos a ser arrebatados. No vamos a sufrir el rigor de la guerra. No vamos a sufrir el rigor de las bombas. El anticristo entonces invertirá cuantiosa riqueza en poderío militar, gastará su riqueza en material bélico. Este gobernante es presentado como participante de la última gran guerra mundial, porque habrá una gran guerra final, Armagedón. Israel será atacado por naciones del norte y del sur. Ya podemos ver a Israel, que es tan pequeño, rodeado por países árabes y que pertenecen al Islam, tienen otra religión y aborrecen a Israel. Son sus enemigos, pero durante los días de la gran tribulación, según Daniel capítulo 11, verso 40 al 44, Israel será atacado por naciones del norte y del sur. Esta última gran guerra mundial entonces incluye la guerra de Armagedón, de Apocalipsis capítulo 16, verso 14 al 16. Espero algún día, si es la voluntad de Dios, referirme a la batalla de Armagedón. Tal como describe Daniel capítulo 11, verso 40 al 44. Entonces habrá una violenta batalla en la Tierra Santa, con ejércitos del norte y del sur, y un gran ejército del este, del oriente. Esta guerra solo concluirá con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser tan terrible que aparecerá nuestro Señor Jesucristo como un relámpago en su segunda venida para que el hombre no destruya esta tierra. En aquellos tiempos, esto forma parte de esta guerra final de Armagedón. Se luchará casa por casa en Jerusalén, el mismo día del regreso del Señor Jesús. Dice Zacarías 14, verso 1 y 2. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Le vuelvo a reiterar, la iglesia de Jesucristo no va a estar en esos tiempos, porque la tierra va a sufrir dolores de parto. Será el gran día de la angustia de Jacob, el gran día de la angustia de Israel, la persecución de Israel. Pero vendrá el Señor Jesucristo con su iglesia. Nosotros vendremos con Él, porque sus santos vienen con Él. Vendrá el Señor Jesucristo y peleará con aquellas naciones, y se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos. ¿Se acuerda ese texto tan hermoso de Zacarías 14, versos 3 y 4? Pero volvamos al anticristo. El anticristo es descrito en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, como el hombre de pecado, según la palabra que leímos al inicio. El versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la tragedia del anticristo, que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y se levanta contra todo lo que se llama Dios, porque es el hijo de Satanás, y Satanás aborrece a Dios. Entonces, de esta forma los judíos ortodoxos, los judíos tradicionales, renovarán. Nosotros tenemos que concluir que durante los días de la gran tribulación, los judíos tradicionales, los ortodoxos, renovarán su antiguo sistema de sacrificios en el templo que será reedificado durante los 3 primeros años y medio de los 7 años previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde lo van a reconstruir este templo? En la planicie de las mezquitas, en el monte Moria. Cuando hayan transcurrido 3 años y medio, el anticristo profanará el templo de Dios y se autoproclamará como un ser supremo, o sea, se mostrará como Dios y presentará a Satanás como objeto de adoración.
porque Satanás en el fondo es su Dios. Recordemos que estamos hablando del anticristo. Que Dios nos libre de aquel tiempo. Y así hay evangélicos que su fe es que ellos van a sufrir la gran tribulación. No, yo prefiero que Dios me arrebate. ¿Cuántos prefieren que el Señor los arrebate y que los lleve a las moradas eternas? Porque Dios nos fue a preparar lugar en esas moradas. Entonces, el Señor Jesús en su discurso del Monte de los Olivos describió la profanación del templo, que aún no se ha construido en Jerusalén. Pero cuando comience la gran tribulación, debiera estar construido ya el templo. El templo no es un trabajo enorme construirlo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo describió en su discurso del Monte de los Olivos la profanación del templo, como el comienzo de la gran tribulación y un tiempo de angustia pero sin precedentes, que conducirá de manera inevitable hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 24, verso 15, 16. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, esto es en Jerusalén y en el templo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Estoy leyendo de nuestra Biblia, Mateo capítulo 24, versos 15 y 16. Entonces, la profanación del templo de Dios en Jerusalén y la instalación del anticristo como Dios, estos sucesos entonces señalarán, indicarán los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Estos sucesos nos indicarán que habrá comenzado la segunda parte de la gran tribulación, compuesta de 3 años y medio, y que termina con el regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra con nosotros, que previamente habremos sido arrebatados. ¿Va entendiendo usted la palabra del Señor? ¿O ya se perdió? ¿O ya se aburrió? Vaya tratando de seguir la enseñanza, algo que se le vaya quedando. El anticristo entonces es incorporado en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 2, de la siguiente forma. Mire cómo comienza la historia del anticristo, por lo menos en el libro de Apocalipsis. Dice, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Los 4 jinetes del Apocalipsis, si no son solo películas de Hollywood, esto está en las Escrituras. Vuelvo a leer, dice, y miré, y aquí un caballo blanco. Este no es nuestro Señor Jesucristo, es Satanás a través del anticristo imitando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que viene montado en un caballo blanco. Dice, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, que es el anticristo, tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Porque será permitido de parte de Dios que el anticristo, la bestia, entonces logre vencer a los cristianos y a los judíos en su persecución. Será permitido de parte de Dios. Será de tal envergadura, será tal la posición de privilegio que gozará el anticristo. Mire, fíjese en mi afirmación. Será de tal envergadura la posición que tendrá este hombre en la política, en la geopolítica de aquel tiempo, que todo confluirá por voluntad de Dios para que se autoproclame como gobernante del mundo. Será entonces un dictador mundial. Esto seguramente será como resultado de la derrota que va a sufrir Gog y Magog, que son Rusia y sus aliados, Irán, Irak, los países árabes. Ezequiel capítulo 38 y 39. Será tal entonces la victoria del anticristo, de las fuerzas del anticristo, sobre las tropas que invadirán
Israel, entonces, que quedará en este escenario como líder mundial. Al parecer nadie será lo suficientemente grande para guerrear con este hombre. De esta forma el anticristo gobernará el mundo como un instrumento de Satanás. Eso es el anticristo, un instrumento de Satanás. Solo en el siglo XX fue posible en la realidad un gobierno mundial. Hubieron muchos gobiernos mundiales, imperios, pero en la realidad práctica, en la realidad fáctica, en la realidad de los hechos, no eran gobiernos mundiales. Pero solamente en el siglo XX fue posible que se forme un gobierno de carácter mundial, y esto producto del avance tecnológico, el adelanto científico, el avance de las comunicaciones, el avance en la transportación. En la actualidad el anticristo dispondrá, hablemos en lenguaje futuro, dispondrá entonces de todos estos adelantos tecnológicos, adelantos científicos, bélicos. ¿Para qué? Para controlar y subyugar al mundo en su totalidad. En la actualidad el anticristo puede contar con la comunicación inmediata. Usted lo puede advertir esto, lo puede observar. Puede contar entonces para controlar el mundo con la comunicación inmediata que le permite la radio, la televisión, internet, el teléfono, el acortamiento de los tiempos en la transportación. Ahora existen los aviones, cada vez es más, se demora menos tiempo en viajar la persona de un país a otro. Todo esto redundará entonces en este gobierno mundial del anticristo. Que Dios nos libre. Los grandes sistemas o redes computacionales entonces permiten el control de las relaciones comerciales entre los países y las personas, y el control de las bolsas de comercio, por ejemplo. El anticristo controlará el comercio mundial, controlará las bolsas de acciones. Actualmente existe entonces la tecnología para controlar el mundo a través del poderío bélico, como las bombas, los misiles, los radares, etc. Actualmente entonces es posible un gobierno mundial. Refiriéndose al anticristo Apocalipsis, veamos qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. ¿De dónde venía esta bestia? Del mar. Mire, fíjese, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Este es el anticristo. La plataforma que servirá de base bélica, económica, el poderío que tendrá este hombre. Esta es esta bestia, pero viene del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Entonces esta bestia representa el gobierno mundial y su líder, que es el anticristo. Y el mar representa las naciones, representa la humanidad. Por eso decimos que el anticristo, su nacionalidad es gentil. La gran ramera de Apocalipsis capítulo 17, que representa el cristianismo apóstata, también es presentada sentada sobre las aguas. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 17, verso 15? Estamos haciendo la comparación. ¿Por qué afirmamos que el anticristo entonces proviene de las naciones, proviene del mar, de las aguas? Dice Apocalipsis 17, verso 15, refiriéndose a la gran ramera. Dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿qué es lo que representan las aguas en la palabra del Señor, y específicamente en el libro de Apocalipsis? Representan las naciones. Por eso entonces nosotros concluimos, sin temor a equivocarnos, que el anticristo, su nacionalidad es gentil. ¿Me entendió? Dice Apocalipsis 17, verso 9 y siguiente: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, mire, fíjese, las 7 cabezas. ¿Qué serán estas 7 cabezas? Tanto
tantas figuras, tantas bestias y más bestias. Las 7 cabezas, dice, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Eso en el futuro, en el pasado del que está escribiendo este libro, que es Juan. ¿Dónde estaba Juan? Estaba desterrado este pobre anciano en la isla Patmos, por causa del testimonio de Jesús. Ahí estaba escribiendo y recibiendo la revelación. Entonces, dice que son 7 reyes, 5 de ellos han caído, ya habían pasado, habían sucedido, habían acontecido estos gobiernos mundiales. Esos son los 5. Por eso es que dice 5 de ellos han caído. Uno es, ¿cuál? El imperio romano del tiempo de Juan. Por eso dice uno es en presente, en el presente de Juan, el apóstol. Y dice, y el otro aún no ha venido. Ese es el resurgimiento de este imperio. Aún no ha venido, es futuro. Incluso no ha venido en este tiempo. Gloria a Dios. Entonces debiéramos esperar el resurgimiento en plenitud de 10 naciones. Dicen que la Unión Europea tiene 27 naciones. Nosotros esperamos el resurgimiento de una unión del resurgido imperio romano que será conformado por 10 naciones, porque lo dice la palabra del Señor. Y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuánto va a durar? 7 años. La última semana de Daniel, ¿se acuerda? Daniel capítulo 9, verso 27. La última de estas hebdómadas, sinónimo hebdómada, es semana. El verso 11, ¿qué es lo que dice? Mire, la bestia que era y no es también el octavo, porque hay un octavo. Este octavo es la cabeza, es el hombre, es la persona del anticristo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Apocalipsis capítulo 17, verso 9 al 12. Entonces, estas 7 cabezas de Apocalipsis capítulo 17, verso 9 corresponden a 5 imperios del pasado. Estoy recapitulando lo que yo acabo de explicar. Estas 7 cabezas corresponden a 5 imperios del pasado, de los tiempos de Juan. La 6ª cabeza está presente cuando Juan recibió la revelación de Apocalipsis. Y la 7ª cabeza es el líder de las 10 naciones. Y el octavo es la forma final del gobierno mundial, es la cabeza última del imperio del anticristo. Por eso que dice que el 7º es también el octavo. ¿Va entendiendo usted la palabra del Señor? ¿A cuánto le gusta aprender de la palabra del Señor? Alabado es el Señor para siempre. Que Dios nos dé sabiduría. Entonces, el poder que habrá detrás de este gobierno mundial es el poder del dragón o Satanás, que Jehová lo reprenda. Apocalipsis capítulo 13, verso 2 dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Mire, le hago una pregunta. ¿Quién le dio el poder al anticristo? Dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, ¿quién está detrás de este gobierno mundial? Es el poder del dragón o Satanás. Eso es. Apocalipsis capítulo 12, verso... Ese era Apocalipsis capítulo 13, verso 2. En tanto que Apocalipsis capítulo 12, verso 9 nos da la identidad del dragón, que es el diablo o Satanás. Dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces el dragón, gran dragón, es el diablo o Satanás o serpiente antigua. Apocalipsis 13, verso 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Este es el discurso del anticristo. ¿Qué es lo que hablará? Hablará grandes cosas, cuestiones grandilocuentes, nuevos descubrimientos. Tendrá un hermoso discurso, muy convincente, una nueva ideología sin Dios. Hablará blasfemias contra la palabra del Señor. Y dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses.
Entonces la duración del gobierno mundial de la bestia es de 42 meses. Por eso es que es corto el periodo del anticristo. Estos 42 meses es lo mismo que 3 años y medio de Daniel capítulo 9, verso 27. Y es lo mismo también que los 1260 días a que se refiere Apocalipsis capítulo 11, verso 3. En el fondo, para simplificar, el anticristo será un hombre de carne y hueso, hijo de Satanás, la encarnación de Satanás, la plenitud del misterio de la iniquidad, y su gobierno será corto, breve, pero será mundial y traerá guerra a este mundo. Antes que el hombre destruya esta tierra, entonces aparecerá nuestro Señor Jesucristo con toda su iglesia, la cual fue previamente arrebatada. Esa es nuestra fe, nuestra doctrina. ¿A cuánto les gusta esta palabra? Apocalipsis capítulo 11, verso 3, para que lo lean. El discurso del anticristo será un discurso blasfemo contra Dios, contra la fe en nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 13, verso 6 dice que el anticristo abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Será entonces un discurso blasfemo. Apocalipsis capítulo 13, verso 6. Perseguirá a los cristianos, por eso es que nosotros no tenemos que estar en ese tiempo. El anticristo perseguirá a los judíos y a los cristianos que estén durante la gran tribulación. Dice Apocalipsis 13, verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Será permitido que el anticristo venza, derrote a los cristianos, aunque los cristianos se escondan. Será permitido de Dios que los encuentren, que los tomen prisioneros y que les corten el cuello. Para poder salvarse durante los días de la gran tribulación, los cristianos tendrán que morir como mártires. Solamente habrá un remanente que logrará llegar al final de la gran tribulación sin sufrir la muerte, porque será permitido de Dios que ese grupo de cristianos que lleguen vivos, de carne y hueso, al final de la gran tribulación, entren a esta nueva etapa de la humanidad, que será el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 8 de Apocalipsis, dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A quién? Al anticristo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida, será permitido de Dios que le adoren. Serán sus adoradores, adoradores de este hombre, serán admiradores de este hombre. El anticristo tendrá un socio. Siempre se habla de este socio, del falso profeta, el cual es descrito como, así dice la palabra del Señor. Estoy leyendo Apocalipsis 13, verso 11, dice, refiriéndose ahora al socio que tendrá el anticristo, que es el falso profeta. ¿Qué es lo que dice? Dice, otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero. Este trae una apariencia de cordero, pero hablaba como dragón. Entonces el falso profeta podrá hacer milagros, incluyendo que caiga fuego del cielo. De alguna manera hará este tipo de manifestación asombrosa. Verso 13. Y además levantará una imagen de la bestia. Capítulo 13 de Apocalipsis. Y esta bestia, esta imagen tendrá aliento. Apocalipsis capítulo 13, verso 15. Nosotros no nos podemos adentrar o ir más allá de lo que está escrito. Y no lo voy a decir como que lo estoy postulando yo, pero muchos han afirmado que esto podría significar que el falso profeta no necesariamente sea un religioso, o sí lo sea, pero sea un científico. Y cuando hablan de una imagen que se le infunde aliento y que hable, una imagen de la bestia que tendrá aliento, será un adelanto tecnológico
o tal vez nos enfrentaremos a la realidad de la clonación. No voy a hacer ningún comentario más al respecto. El poder del anticristo, volvamos al poder del anticristo. Este va a ser mundial, basado en un poder totalitario. ¿Ha escuchado usted hablar de las dictaduras de izquierda, de extrema izquierda y de extrema derecha, que son totalitarias porque conculcan los derechos de las personas? Entonces el gobierno del anticristo va a ser la plenitud de un gobierno totalitario que conculcará los derechos de todas las personas, las libertades. Será un estado policíaco, controlado militarmente. Dice Apocalipsis capítulo 13, verso 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, es decir, todos, todo el mundo, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Es decir, todo el mundo va a estar enrolado, va a tener un rol, un número, para poder participar del comercio, para poder comprar y vender, para participar en la sociedad. Pero aquel que se deje marcar, entonces no tendrá ninguna posibilidad de salvación de su alma. Por eso es que la Iglesia de Jesucristo tiene que ahora aprovechar este tiempo de gracia, de libertades, para hacer la palabra del Señor y formar parte del arrebatamiento de la Iglesia, porque durante los días de la gran tribulación será muy difícil que la persona logre vivir muchos años o varios años predicando la palabra y lograr librarse de la persecución. Va a tener que morir como mártir para poder salvarse. ¿Entiende usted lo que yo le estoy predicando? Alabado sea el Señor para siempre. Apocalipsis capítulo 13, versos 16 al 17 era lo que estaba leyendo. La palabra de Dios entonces predice un gobierno mundial, el cual será un intento de Satanás de imitar el dominio universal de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en lugar de ser un tiempo de paz y tranquilidad, mi estimado, será un tiempo de terrible destrucción. Yo quiero enfatizar este aspecto porque muchos dicen, no, pero qué tanto que nos quedemos durante la gran tribulación, total me salvo en ese tiempo. Si esto no va a ser así tan fácil. Entonces, será un tiempo de terrible destrucción, un tiempo de angustia, como jamás lo ha conocido el mundo, tanto por la opresión política y bélica ejercida por el anticristo, como por los juicios de Dios que se derramarán sobre la tierra. Los juicios de Dios son descritos en los sellos abiertos, en el sonido de las trompetas, en el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Esto está en el libro de Apocalipsis. A lo mejor usted habrá leído el libro de Apocalipsis. Entonces, ahí están los juicios de Dios que se desatarán durante los días de la gran tribulación, y ello está representado a través de los sellos, las trompetas, las copas de la ira. El anticristo entonces será un hombre, pero será un hombre soberbio, el más grande y último gobernante de los renacidos de esta confederación del resurgimiento del Imperio Romano, subyugando todo lo que se le ponga por delante y nombrándose a sí mismo como el dueño del mundo. Él será como el dueño del mundo. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, de parte de Alemania, como dije anteriormente, solo hubieron intentos por controlar el mundo. Yo me imagino que el mundo cristiano, cuando vio a Hitler en el escenario europeo, pensó que él era el anticristo porque cumplía todos los requisitos, aborrecía a los judíos, pero no era. Fue como el prototipo del anticristo, el antecesor del anticristo, como preparando el escenario. Por lo tanto, de un momento a otro puede resurgir un hombre con todas estas características. Este será un hombre entonces soberbio, subyugará todo lo que se le ponga por delante,
y se autoproclamará como el propietario de todo el mundo entero. Destruirá tanto a los fuertes como a los santos hijos de Dios, empleando tácticas fraudulentas, traicioneras. Se hará del poder mediante el engaño, mediante el fraude, mediante las venganzas. Engañará al mundo entero con sus propuestas de paz, porque aparecerá como un hombre de paz. Recuerde que viene montado en un caballo blanco, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Se presumirá él como príncipe de paz. Él dirá que es un gobernante que trae la paz al mundo. Daniel capítulo 11, versos 21 al 24. Pero ese título de príncipe de paz, ¿sabe usted, mi estimado hermano? Y ya estoy terminando. ¿Está reservado para quién, cree usted? A ver, para nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Isaías capítulo 9, verso 6, dice que Él es el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Aún así el anticristo hará hasta lo imposible por llevar a cabo su engaño de imitar al Señor Jesucristo. Incluso Él, como les dije anteriormente, cabalga también en un caballo blanco, pero el único que cabalga en este brioso caballo blanco, efectivo, real, hermoso, será nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros también vengamos en ejércitos celestiales a establecer un reino que no será jamás destruido. Alabado es el Señor. Pero Satanás todo lo imita, porque el anticristo es, aquí lo voy a denigrar, es falso y vil. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que? A ver, lo escucho. Es fiel y verdadero, fiel y verdadero. Y como es el anticristo, es falso y vil. El anticristo, al anticristo lo destruirá el Señor Jesús en su segunda venida. Eso es lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. El anticristo es echado en el lago de fuego que arde con azufre, Apocalipsis capítulo 19, verso 20. La iglesia, nosotros, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros seremos arrebatados, mi estimado hermano. Esta es la conclusión de esta palabra. ¿Cuál es la enseñanza? Que debemos aprovechar este tiempo de gracia. Estamos en la dispensación de la gracia. Ahora nosotros podemos reunirnos, tenemos libertades, tenemos derechos. No en todas partes del mundo, pero en la gran mayoría de los países se puede reunir la persona, los evangélicos. Nosotros podemos adorar a Dios, no somos perseguidos y lo que estamos viviendo solamente son principios de dolores. Tenemos que participar del arrebatamiento de la iglesia, que es un suceso inminente que está por acontecer de un momento a otro. Allá ellos los que no creen al arrebatamiento, ese es problema de ellos, ¿me entienden? Ellos están esperando al anticristo, nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora es cuando nosotros tenemos que escapar, porque Él nos refugiará en el reino de los cielos. Mire qué hermoso. Él nos refugiará en el reino de los cielos, en las moradas. Él dijo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él fue a prepararnos, ¿qué? ¿Moradas? No. Él fue a prepararnos lugar en las moradas, porque ya las moradas están hechas. Alabado es el Señor para siempre. Por eso es que ahora es cuando nosotros tenemos que aprovechar de perseverar, de dejar de lado nuestras pequeñeces, nuestros enojos, que a veces los hermanos se enojan por cualquier cosa, viven una vida taimado, no sirven para la obra de Dios, no son aptos para el reino de los cielos. Ahora que hay facilidad para perseverar, qué fácil perseverar en el Evangelio. Pero ni con eso, a veces somos siervos inútiles. No, ahora nosotros tenemos que trabajar en la obra del Señor, tenemos que perseverar hasta el fin. Alabado es el Señor para siempre. Mire, ¿cuántos se conectan y el resto? Como que se les pasó el Evangelio, ellos tienen 1000 explicaciones. Bueno, allá ellos. Gloria a Dios. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia de todos, que cuando volvamos a nuestro templo, vuelvan todos
y vuelvan muchos más de los que ya están, porque vendrá el momento en que llegará el arrebatamiento. Será un suceso que asombrará a todo el mundo y después comenzará esta gran tribulación. Y la persecución, la verdadera persecución, lo más terrible que vendrá a esta tierra, una tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Amén. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, he predicado su palabra. Gracias le doy, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio de leer, de leer las Escrituras, de estar con nuestros hermanos, hablando de la palabra del Señor, de los sucesos futuros. Tenga usted piedad de nosotros. Señor, le pido muy humildemente que usted nos arrebate a nosotros como cuerpo, que nadie quede abajo. Oh Señor, yo sé que su palabra dice que uno será tomado y el otro será dejado. Uno será dejado, ¿cuál? El impío y el pecador. Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, nosotros los pequeñitos que perseveramos en nuestra congregación en Puente Alto, nosotros todos, sin excepción, seremos arrebatados. Esa es nuestra fe. Todo se lo pido en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén.